Nagavest quiere ustedes man witness un very unique event aquí na di aton syudad, donde el Barangay Santo Niño ya celebra con el Diila Bandorial. Esa clase de event magavesta man showcase hindi lang el diferente sonor del mga percussions o música del mga band players, sino también tadale mira con el art por medio del mga body paint, of course, el Diila mga different dance movements, and of course, their costumes también. So, mira kita con este junto con Best JR. Buenas mga best friends, yo si JR Diocese segment host. Itakikita aura na Santo Niño, ipikita ka sabi, kosa ka si Bandoriales. So what are you waiting for mga best friends? Biniya! Cada año presenta y parte al Vest TV na celebración del fiesta aquí na Barangay Santo Niño, particularmente el celebración del Diila Bandorial. Y este año, dale kami con ustedes mira la importancia de esta celebración para na Diila mga kada igual vida. Y también ay apresya kita mas ipakilaya sila pwede preserva con este klase de celebración, el mismo Bandorial. Desde el principio de la celebración del Bandorial aquí en Barangay Santo Niño, panat ay agayag Diila el dale alegría y entretenimiento por medio del parada y cuantos preparación que hace el mga bibentes de barangay. Tanan na kami mira na kami na barangay, junto, dale alegría para mga damon bibentes. Personalmente gatiyo pwede mira y experiencia pakilaya de devoto el cada un miembro de esta comunidad para dale mira el Diila gratitud na Diila patron el Señor Santo Niño. Kasi kita sinulong tradition si yearly since antes pa kasi because el llamong patron el Señor Santo Niño el original de ese Negros Ecuador Negro Santo Niño eso practice kita sa tradition kinito hati-hatihan kaya dito tayo pa yun we are doing this our barangay is doing this for many years since I can remember. Ano yun gat el mga gente aquí? Mapabata man o tiene edad, mujer man o hombre, yan junto-junto sila todo. Este día para man alegría. Den sabros at uwi na orejas el Señor kita pulisi, mismo el drum and lyre del mismo parada del Bandorial. Nakita ko ito ng mga bata, as young as they are, mga 7 years old pa arriba, and even below, at celebrate sila el, dato yung pizza nyo nakita sa Zamboanga City, el Bandoriales. Maski ulan, taki syempre, tan alegria lang syempre. Kung sabi sila, Viva! Yun! Viva! 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 Bene! Enjoy kami kasi kahit mga bata, enjoy. Basta na Santo Niño kami, deboto ka kami. Basta kinasabuhan ka, numero 1 at Santo Niño ka namon. Ya puede también yo observar el Diila diferente interpretación acerca con esta celebración. Tiene un grupo, ya puede observar como un ati-atihan niya el Diila tema. Pwede también yo notar el diferente mudada del cuantos mga persona que ya participa na mismo Bandorial. The majorette style, kaya kita pinunta, porque ansina de creative, el pero suspensa, no? Para el preparación de sa niño. Y así na kami todo el año, kasi kami na participa kami todo el Bandorial aquí na de among el símbolo del mga ati-atihan. Nada, porque Pero katariya, katariya, patubel silang katariya. viva sa Santo Niño! Hindi kat pwede el hindi turi. I hindi man enjoy na Diila celebrasyon kay alegría kat sila todo. Y durante también del parada, el mismo parada también del Little Miss Santo Niño. Kay mayoría ng mga partisipantes ng Bandorial amo el mga bata. Sa kita huntuara el datin Miss Santo Niño, no? Kaya bonita mga batita di ato, no? Amo sa kanya ganana dila programa, no? Na Barangay Santo Niño. Amo sa tan symbolize gana kay El Santo Niño di aton si Baby Jesus, no? Kumuan sina taming kel edad.
Pero mga bata sa kinulungan nato na amos el mga bata, ipagpunta baby sa kanila. Basta they're just happy, lalo sila mirake, paselebra sila, no? They just want to express what they want to. Presente también el cuantos mga mayores del mga bata, el mga guardians, del mga batita, mga bakita, para giya kanila. Kami tabi siya bata para na lugar el mga bata. Después del parada, ya bira kami ulit na mismo chapel del Barangay Santo Niño. Y alya, enjoy iyo ulit kung di amon fighting scene. Junto con el un grupo que todo effort gayot na body painting and props. Y siempre, no hay también yo olvidar, Cindy Candela y también visita con el capilla del Barangay Santo Niño. Y aquí, puede mirar más de o menos 100 diferentes mga Santo Niños. Actually, hindi pakat ese todo taki. Kasi de otro barangay también lleva también dila mga Santo Niño aquí. El uno kasi, ese unity del mga gente aquí na komunidad. Unasihan también. Maskin pobre rico, tan junto-junto. Alegría lang. Si también na kaya alegran mga gente kay Si. ultimo bata si man observe o si Cabal Novina. Grabe kat mga gente kay hindi alboroto kay kasi kantahan, bailahan kayo. Deho bata, masking tiene diferensya taki. Kasi mucho katakal mga enferma, takiga sila kay takarga sila akal ba modo milagro Santo Niño tadali. En esta actividad del Barangay Santo Niño, tadali lang gatmira, pakilaya de grande el fe, esperanza y gratitud del mga vivientes de este barangay con el de la patrón, Señor Santo Niño. Por eso, junto pini el Vest TV con esta actividad del Barangay Santo Niño, kay kami na Vest TV, tadali lang at kami mira, kay manata pa siyempre mga unique tradisyon, el mga Sambongueños, que vivo pa siyempre, Italy pa, than exist. Kasi Sky Cable since siguro mga 3 years ago takiyase ta-cover jamon Bandorial siguro pigita gracias Aves TV jamon Bandorial siguro pigita gracias Aves TV pigita gracias kay we helping each other to promote Zamboanga as a tourist spot tourist attraction. Give thanks to Best TV. Best TV is I think is the only TV show that is helping promote tourism in Zamboanga. En esta celebración, hindi lang el mga esfuerzo del mga gente el cosa que tata puede apreciar, sino el unidad del mga vivientes de este barangay. Y personalmente, gatyo ya puede sentir y observar, pakilaya y preservar el mga vivientes de este barangay con el de ila unique activity durante del de ila celebración del fiesta el se llama Bandorial. Amo sa mga best friends siya kabay celebration de Bandoriales. Although being cancer mga miros and enjoy gacho and I really find it worth it gayot din yung experience aki. Amo sa mga one of the very things na balik at aki na Best TV. Pwede kita dali mira kay alegre ko sa tasosede. Viva Señor Santo Niño! Happy Fiesta! Viva Señor Santo Niño! Mas taqueda vale el Zamboanga por causa de esta clase de maga celebración. So debe kita maga zamboangueños ay aprende gayot preserva con esta clase de maga tradisyon na di aton kultura. So maga best, don't go away. More stories to come when we return.